Esa es la frase que hoy en día se usa mucho, ¿verdad? Que si es esencial o no es esencial. Y de algo estamos seguros. Y es que la casa de Dios siempre va a ser un lugar esencial para estar, hermanos. Amén. Bájale al 11, mija, por favor. Julián, ayúdale, por favor. Bien, ahí estamos bien. Súbele un poquito más, Sabio, un poquito más. 2, ahí estamos mejor. Gracias. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Mire, esta mañana vamos a iniciar una nueva parábola. Hemos estado viendo diferentes parábolas alrededor de cada domingo. Yo creo que el propósito de las parábolas, tal como Cristo nos lo estableció, es precisamente que nosotros hagamos cimientos en nuestra relación con Dios, que tengamos esa estructura importante que le va a producir una identidad al Hijo de Dios. Y en esta mañana, hermanos, precisamente vamos a abordar una nueva parábola, una parábola que, como cada parábola que Jesús enseñaba, cada comparación que Jesús enseñaba, tenía un propósito, y siempre su propósito fue que el hombre tuviera mejor comunión con Dios, que el hombre hiciera sólida su comunión con Dios, porque si de algo estamos seguros en la actualidad es que vivimos en una sociedad en donde cada quien hace una relación con Dios a su manera, a su entendimiento, a su cultura, a su deseo, a su necesidad, a su conveniencia, a su beneficio. Pero en la Biblia sí encontramos, hermanos, que la Escritura nos habla de qué manera es que el hombre puede tener esa correcta comunión con Dios. Y Jesús, estando en la tierra, lo dejó muy en claro. Todas sus enseñanzas siguen siendo actuales, todas sus enseñanzas siguen siendo esenciales, siguen siendo importantes. Así que abordarlas cada domingo seguramente tienen algo nuevo para nuestra comunión con Dios. Esta mañana precisamente vamos a abordar una nueva parábola que la hemos titulado, ¿cómo dice ahí arriba? La actitud, precisamente. Y para ello le voy a pedir que me acompañe con su Biblia y nos vayamos al Evangelio según San Lucas, o al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y cuando lo tenga por ahí, dígame amén. De igual manera, yo voy a estar dando lectura en la parte de arriba. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la Biblia de la siguiente manera en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué dice? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego, ¿cómo lo menciona? Ladrones, ¿qué más? Luego, siempre préstame ese micrófono, por favor. Y luego, mira, en lo que estamos ahí abajo hay una bolsa gris. Hay unas pilas. ¿Te las traes, por favor? Si no me traes una. Gloria a Dios. Sí. Y luego dice: y como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y seguimos leyendo. ¿Qué dice después? Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. ¿A qué, hermanos? Sé propicio a mí, pecador. Y luego, ¿qué seguía diciendo este hombre en su oración? Bien, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, y el que se humilla, ¿será qué? Será enaltecido. Gracias. Vamos a cambiar la pila de este, hermano, por favor. ¿Sabe qué? Suelo tener todo esto listo, pero vamos a ver si ahora sí ya queda bien. Ok,
¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Sí. Bien. Después dice la Biblia que Jesús usó las palabras finales diciendo de la siguiente manera: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ay, me está fallando este. A ver, Jaciel, te lo voy a pedir otra vez. Sí, pero como traemos el audio del micro allá. Lo vamos a regañar primero, ¿verdad, hermanos? Se me olvida que el técnico soy yo, hermanos. Ahorita allá atrás yo me corrijo a mí mismo a ver qué me pasó, ¿verdad? Como oraba, súbele poquito por favor al 10, Abby. Por como oraba el salmista David. Bendice, alma mía, Jehová y Bien. Cuando hablamos de esta parábola, la hemos titulado precisamente la parábola ¿de qué? De la actitud. ¿Por qué precisamente la hemos llamado la parábola de la actitud? Porque pareciera ser que Jesús se encontraba en un punto en donde se encontraba precisamente como generalmente sucedía. ¿Había qué? Había publicanos, había fariseos, en ocasiones otros romanos, hombres comunes y diferentes tipos de personalidades. Pero Jesús ocupó esta parábola para atender un asunto que tiene que ver precisamente con una palabra que la llamaremos la llave que nos abre la comunión con Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. A todos nos ha pasado algún momento en la vida en el que tenemos todo lo necesario para poder hacer algo, como por ejemplo arreglar un carro, como cambiar una llanta. Es algo muy común que le pasa a los muchachos, ¿verdad, hermanos? Se les poncha la llanta y puede durar el carro varios días ahí, ¿verdad? Con la llanta ponchada. ¿Será que nomás a mí me pasaba o pareciera ser como que es algo irreal? No, a veces los carros se ponchan, hermanos, y nomás es la pura llanta. Tenemos la cruceta, tenemos el gato, tenemos las fuerzas, sabemos hacerlo, pero falta una llave que es la que haga el cambio de las cosas, y esa llave precisamente se llama actitud. La actitud representa esa llave que puede hacer muchos cambios a favor de una persona, pero también puede hacer muchos cambios en contra de una persona. Esta parábola que vamos a ver el día de ahora nos va a llevar la palabra de Dios. Qué importante es que el Hijo de Dios, en su comunión con Dios, en todo lo que lo relaciona, pero específicamente en cuestión o en relación a la casa de Dios, cómo la actitud puede hacer cambios, que puede descubrir lo que es la casa de Dios para su vida, como puede totalmente ignorar o confundirse lo que es la casa de Dios para su vida. Esta parábola, a pesar de que Jesús la direccionó hacia lo que se le conoce la hipocresía, porque así les llamaba a estos hombres, en realidad esta parábola tiene diferentes ángulos, y yo quise tomar precisamente 4 puntos importantes que nos van a llevar a poder comprender a la luz de la palabra de Dios qué importante es que la actitud dentro de la casa de Dios, como creyentes, como hijos de Dios, comprendamos sin ningún problema los beneficios que trae, pero a la misma vez, cómo la actitud diferente o no bíblica dentro de la casa de Dios pueden llevar nuestra experiencia a la casa de Dios a algo que lo podemos interpretar como confuso, como innecesario, o por qué no decirlo, como irreal. Así que esta parábola, vuelvo a repetir, a pesar de que única y exclusivamente está diseñada para hablar acerca de hablar mal de los demás, cuando leemos versículo a versículo vamos a encontrar precisamente eso que se le llama la actitud de cuando una persona o un creyente principalmente entra a la casa de Dios. Así que vamos a dar precisamente inicio, y dice aquí acerca de esta parábola. El propósito de esta parábola es para corregir la importancia de la actitud con la que nos acercamos a Dios en nuestra vida personal. Pero, dice aquí, principalmente, ¿en dónde? En su casa, ya que es peligroso como nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, hablar y actuar, sí determina muchos resultados al momento de buscar respuestas, ya que Jesucristo respondió cuál verdaderamente salió ¿qué? Justificado. Entrar a la casa de Dios para muchas personas se puede significar respuestas. Estoy totalmente de acuerdo y es bíblico.
Pero si nos vamos a esta parábola como parte del crecimiento y del entendimiento del Hijo de Dios, vamos a encontrar que las personas pueden entrar a la iglesia o pueden entrar a la casa de Dios con dos pensamientos. Quisiéramos siempre entrar con uno solo, pero generalmente nuestra naturaleza siempre nos permite aprender dos ángulos: el ángulo sí y el ángulo no. Así que cuando Jesús hablaba de esta parábola, pretendía enseñar a las personas que le oían que cada vez que se acercaran al templo de Dios, a la casa de Dios, ellos supieran de qué manera les iba a traer beneficio. ¿Cuántos recuerdan aquel episodio cuando Jesús llegó al templo y encontró que era un changarro, como diríamos los mexicanos, ¿verdad, hermanos? Hecho y derecho. Y les dijo así directamente: ustedes son unos ladrones. Han hecho de la casa de mi padre una cueva, ¿verdad? Un lugar en donde, en vez de observarla y revisarla y analizarla como un lugar de bendición, la gente comenzaba a ver la casa de Dios en muchas de las veces como una carga. No voy a hablar de esta parte, pero sí lo voy a tomar como una referencia. ¿Cómo es que cuando la casa de Dios, o los líderes, o los creyentes, o los padres, no visualizamos el verdadero y sano concepto de una actitud apropiada dentro de la casa de Dios, cómo se puede convertir no solo para nosotros, sino para los que nos acompañan y para los que vienen también con nosotros, en un lugar pesado, en un lugar que pudiéramos decir, me da igual asistir o no asistir, porque recuerde que el concepto de los judíos en aquellos tiempos era que cuando se iba a celebrar cierto evento religioso, ellos tenían que llegar y tenían que ofrecer ciertos sacrificios para Dios. Sucedía que los sacerdotes o los fariseos hablaban con el pueblo y le decían así: mira, yo sé que vienes de muy lejos, pero yo no te voy a aceptar que me traigas animales de tan lejos. Si quieres traer un sacrificio a Dios, dicen unos estudiosos, le decían, tienes que comprar el animalito acá fuera del templo. Lo cual significaba, hermano, que era como el negocio redondo, ¿verdad? Es como cuando usted va al cine y luego su hijo le dice, papá, ¿me compras unos chocolatitos? Y luego usted los ve que dice $4.99 y dice, ¿cómo? Lo que pasa es que por el hecho de estar ahí, se tiene que consumir ahí. Ahora visualícelo en las cosas de Dios, como los fariseos, los principales, los hombres de Dios, supuestamente, habían tomado la casa de Dios como un lugar que no debería de ser, pero que a la misma vez lo habían transformado a ello. De tal manera que cuando la gente entraba a los templos en los tiempos de Jesús, se abrían dos pensamientos. Unos podían entrar pensando que era un lugar en donde podían encontrar paz con Dios, pero también otros podían entrar pensando que iba a ser un lugar en donde iban a caer totalmente cualquier tipo de reacciones de Dios en contra hacia la persona. Esta parábola, vuelvo a repetir, no solamente tiene el ángulo de ver la perspectiva de la hipocresía, sino también tiene el ángulo de ver la perspectiva desde la conversación, cuando uno entró, cuando el otro entró, cuando uno habló, cuando el otro escuchó y cuando ambos salieron. Así que hablar de esta parábola seguramente, hermano mío, va a traer gran bendición. Los puntos importantes que vamos a ver sobre esta parábola precisamente están en la parte de arriba. Dice de la siguiente manera: en primer lugar, la actitud de entrar a la casa de Dios. Y dice ahí que dos hombres subieron ¿a dónde? Al templo a orar. Significa que a la casa de Dios podemos entrar con dos actitudes. Dos, segundo punto importante a tratar, la actitud de la autosuficiencia. En esta parábola Jesús dijo que el fariseo dijo a sí mismo, el fariseo se puso a orar ¿cómo? Consigo mismo. Otro punto importante, la actitud de entregar en la casa de Dios o de servir en la casa de Dios. Este hombre, mientras oraba, el fariseo dijo más o menos así: ayuno 2 veces a la semana y diezmo ¿qué? De todo. Pero también hay una cuarta parte importante que vamos a ver en esta parábola partida en dos: la actitud de acercarnos a Dios. Si usted se fija, el publicano dijo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy ¿qué? ¿Y cómo dice que finaliza esta parábola? Jesús dijo que solamente ¿quién salió justificado? ¿Los dos? Solo uno de ellos salió justificado, lo cual significa que en la casa de Dios o salimos con un pensamiento y con una acción y con una experiencia, o salimos sin experiencia, diferentes o peores, o en su efecto
confusos de lo que representa la casa de Dios. Así que al hablar de esta parábola dice lo siguiente: el templo, la oración y la actitud. Dice de la siguiente manera, y leo: cualquiera que asista al templo para adorar lo podía hacer a cualquier hora del día. Y las oraciones generalmente se hacían puestos de pie y en voz alta. Lo que hacía el fariseo, hermano mío, no era una actitud farisea, como el decir, es que porque son fariseos les gusta orar en voz alta. Yo he escuchado personas que piensan que porque si alguien está orando en voz alta dentro de la iglesia, es una actitud de presunción. Ya sea una presunción de necesidad, una presunción de adoración, una presunción de petición, una presunción de intercesión. No es correcto eso. Bíblicamente, en los tiempos antiguos, todo aquel que entraba a la casa o al templo de Dios, por así decirlo, en realidad al momento de acercarse a ella, generalmente las personas estaban de pie y levantaban su voz. Oiga, qué contradictorio en estos tiempos, ¿verdad? Hoy en estos tiempos las personas entramos a las iglesias y curiosamente, entre más silenciosa está la iglesia al momento de orar, pareciera ser que la gente siente que está en mejor comunión con Dios. Eso no es necesariamente así. Bíblicamente hablando, lo que hacía el fariseo no era una actitud farisea, es que cualquiera que entraba al templo de Dios comenzaba a abrir sus labios y comenzaba a conversar con Dios. Se fija que cada palabra que vamos a encontrar en esta parábola no solamente apunta a la hipocresía, sino también apunta a la actitud. Pero también seguimos leyendo aquí. Y dice, el fariseo solía orar en voz alta, ya que se le consideraban más santos que los demás. Eso sí es cierto, ahí sí me detengo. Aquellos que entraban al templo a orar y escuchaban una voz que sobresalía de las demás, decían, seguramente es un fariseo. Porque en la presunción de la actitud quería dar a denotar su voz. Pero no era pecado y no era incorrecto que la gente en los tiempos de Jesús, cuando entraba al templo, comenzara a orar en voz alta. Cuando nosotros los pastores o las personas que dirigimos le decimos a las personas, ora en voz alta, no es que querramos hacer un zafarrancho en este lugar o en las iglesias, no es que querramos alterar el orden público, ni tampoco se trata de, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, crear un desorden. No, es que en los tiempos de Jesús la gente cuando adoraba, la gente levantaba su voz. Yo entiendo perfectamente que tenemos un entendimiento y un razonamiento de cómo adorar a Dios, pero no podemos caer en el pensamiento que si yo me quedo callando y pensando y orando en mi mente, es lo mejor que puede suceder. De hecho, bíblicamente hablando, cuando usted ve los salmos, cuando usted ve los hombres de Dios, generalmente todos, ¿qué hacían? Hablaban. Hoy en estos tiempos, de unas décadas para acá, la iglesia cristiana ha adoptado el pensamiento de orar callado, y yo no entiendo cómo se logra eso, sinceramente, yo no lo entiendo. Porque yo no me imagino que esté el hombre en su casa y que callado y con la mente le diga a su esposa, sírveme de comer, por favor. Yo no me imagino eso, sinceramente. Yo estoy completamente consciente que tengo que abrir mi lenguaje verbal o mi lenguaje corporal y tengo que expresar mi necesidad. ¿Sí o no, hermanos? Correcto. Entonces, lo tengo que hacer como paréntesis, tanto como pues está siendo de bendición para nosotros que estamos aquí, como para las personas que ven precisamente las transmisiones. Y dice aquí, mientras que los publicanos, al ser despreciados por los judíos, dice, que entró al templo a orar era sincero en su oración y deseaba ser perdonado por su manera de vivir. Ahora, este publicano, cuando usted y yo vemos la historia, este publicano, la Biblia hace referencia a que en relación a la manera en la que Jesús enseñó la parábola, muestra a un Jesús de un hombre hablando, callado, en la mente. ¿Cómo se encontraba este publicano? A ver, opiniones. ¿Cómo oraba este publicano? Hermana Carrera, ¿está leyendo la Biblia o está siguiendo su sentido común? ¿Perdón, hermana Carrera? Ah, ok, entonces a ver, vámonos a la Biblia. ¿Alguien que me pueda decir cómo oraba este publicano? En silencio. ¿Por qué oraba en silencio? Porque precisamente
el silencio era una actitud de decirle a Dios: estoy muy mal delante de ti. El hombre, cuando se expresa en sus opiniones, cuando el hombre se expresa a través de su actitud, generalmente tenemos un común denominador. Cuando usted se golpea la mano, cuando usted se cae, ¿qué hace? Por sentido común, aunque no son todos. ¡Ah! Hay uno que otro raro que se ríe, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Oh, mira, es que me caí bien suave. Uno dice, qué valor para reírse, ¿verdad? Generalmente uno se queja. Puede ser la pena y la vergüenza, pero generalmente en el sentido común, cuando nosotros nos golpeamos, nuestro sentido común, ¿qué hace? Expresamos el dolor. Este hombre, porque sabía que había fallado delante de Dios, sabía que había pecado delante de Dios, por el hecho de ser publicano. Es que los publicanos en los tiempos de Jesús, lo he expresado y lo he enseñado en diferentes ocasiones, eran hombres despreciables por los judíos, porque eran mismos judíos cobrando impuestos a los mismos judíos en recaudación para los romanos. Por lo tanto, eran considerados, como bien diría alguien, traidores precisamente. Y no solo ello, sino tenían un poder político en cierta manera que les permitía poder quedarse con dinero, y tenían también cierta influencia. En otras palabras, generalmente los publicanos en los tiempos que eran personas prepotentes, que eran personas vengadoras, que eran personas abusonas y que eran personas también ricas. Obviamente estamos haciendo suposiciones. ¿Por qué? Porque la vida que ellos tenían y los privilegios de los cuales ellos gozaban les permitían vivir así. Ahora, este publicano, cuando fue precisamente, como Jesús expresa la historia, y entró al templo de Dios, este publicano hizo totalmente lo contrario. Este sabía que se estaba acercando a un lugar en donde tenía que tener cuentas con Dios, y decidió, no tenía ni la cara, como cuando uno le da vergüenza, ¿verdad? No tenía ni el tono para poder adorar a Dios con libertad, pero sí quería arrepentirse, sí quería mostrar su falta, sí quería expresar su pecado, y solamente lo resumió en cortas palabras. ¿Y qué dijo? Sé propicio, dando a entender: perdóname por favor, ten misericordia de mí. No lo hacía en el cinismo como muchos lo hacen, ¿verdad, hermano? Miren, a veces cuando la gente está orando: hermanos, vamos a acercarnos a Dios con un corazón sincero. Sí, Señor, sí, yo sé que soy un pecador, Señor. ¿Sí los ha visto de repente así, hermano? Uno dice, ¿realmente será sincero? En mi experiencia como predicador de años, hermanos, a mí me ha tocado ver cuando la gente, uno la invita a entregarle su vida a Cristo, y la gente se acerca y uno tiene esa cercanía, y me ha tocado ver cómo las personas masticando chicle, así como me escuchan: ya te arrepentido, Señor. Yo digo dentro de mí, ¿en realidad habrá arrepentimiento? Porque generalmente la actitud no solo tiene que ver con el lenguaje corporal, sino también tiene que ver con el lenguaje verbal. Y de hecho vamos a presentar una posición psicológica. Así que este lugar, esta parábola es bien importante, porque tiene que desarrollar en la vida del Hijo de Dios una actitud correcta de cómo estar en la casa de Dios. Así que dice de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de la representación de un fariseo en los tiempos de Jesús. Y leemos, y dice así: el fariseo representa una religiosidad. Vamos a dejar algo en claro. Cuando hablamos de la palabra religiosidad y la palabra religión en el lenguaje actual, las hemos desvirtuado. Escuchamos generalmente a las personas decir: yo no sigo ninguna religión. ¿Sí los ha escuchado decir esa frase, hermanos? Mire, la Biblia habla que el cristianismo es una religión. Sí lo es. Pero también la Biblia enseña que en los tiempos de una manera de mostrar, como se le conociera, un legalismo, una doctrina de hombres, un pensamiento propio, en donde se deslindaba de lo que es la sana doctrina de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de la palabra religiosidad y la palabra religión, ambas existen, pero no son lo mismo. Y dice, el fariseo, mija, yo lo estoy controlando, Abigail. Ah, ok, mija, gracias. Bien, el fariseo representa una religiosidad y una actitud que conlleva pensamiento y estilo de vida, creando un estereotipo erróneo de la manera en que Dios escucha y contesta, cuando la manera de contestar de Dios
es que el conocimiento, Él viene conociendo, ¿qué dice? Nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Proverbios, por favor. Capítulo 24, versículo 12. Y cuando lo tenga, por favor, léalo en voz alta. Díganos, Betty. ¿El legalismo existe ahora o se dejó después de Jesús? Porque como que Jesús no era legalista. El legalismo siempre ha existido, a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia, Betty. Siempre. Solo que en diferentes épocas, con diferentes personajes y con diferentes eventos. Pero el legalismo, que representa en parte la mentalidad del hombre, el hacer a Dios a su manera, siempre ha existido. Y siempre ha sido esa separación, y Dios, a través de los hombres de Él mismo, ha mostrado cuál debe de ser el pensamiento correcto en relación a la comunión con Dios. ¿Quién tiene por ahí ahora sí? Proverbios 24, por favor. Hasta ahí. El que mira por tu alma, ¿qué dice? Él lo conocerá. ¿Qué significará esto? Es un proverbio figurativo. ¿Qué significará? A ver, vamos a buscar opiniones. El que mira por tu alma, él lo conocerá. 24:12. ¿Perdón? Ok, exacto. Lo que pasa es que si usted ve que en la parte de arriba dice la letra A, se los he enseñado en hermenéutica, hermanos. Sí. Lea la segunda parte usted si quiere. Lea la primera. Ambas las podemos combinar porque son contrastes. Es un contraste, solo que yo, para no decirle que leyó incorrecto, simplemente quise tomar el contraste. Pero cuando hace mención precisamente de ello, es porque Dios es el que pesa el corazón. Dice, ¿qué acaso no será el que te conoce? ¿No sabrá lo que tú estás intentando decir? Mire, cuando entramos a la casa de Dios con una actitud como lo fue en representación de los fariseos y los llevamos a los tiempos de Jesús, estos hombres, a pesar de que vestían todas sus prendas intachables, a pesar de que cumplían con todas las reglas o normas que debería de llevar un fariseo, a pesar de que estos hombres representaban en cierta manera lo que se dijera orden para acercarse a Dios, este proverbio nos enseña que al final del día todo lo que nosotros hacemos no solo representa una actitud externa, sino también una actitud de pensamiento. Y Dios, dice, es quien pesa el corazón del hombre. Y dice el proverbista al inicio, ¿verdad? ¿Acaso no te conocerá y no podrá pesar el que sabe de ti? Y mire lo que sigue leyendo. Evalúa y determina nuestra petición. El fariseo es solo una representación errónea de las diferentes actitudes que podemos adoptar en nuestra comunión con Dios. ¿A alguien le ha pasado que viene a la iglesia, hermano? Y usted dice, es que siento que salí igual. ¿A quién le ha pasado eso? No levante su mano, no se preocupe. No se trata de evidenciar. Pero yo creo que en parte de nuestra comunión con Dios y de nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana, yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos. A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque obviamente la vida cristiana es aprendizaje, son experiencias y es saber qué es lo que se debe de hacer y lo que se debe dejar de hacer. Al final del día todo por un buen propósito, que es madurar en nuestra comunión con Dios. Yo he escuchado personas que cuando vienen a la iglesia y no sienten nada, porque a veces se usa ese término, muchas de las veces culpan al diablo. Es que el diablo está en la puerta, puedes sentirlo. Otros dicen, ¿verdad? No, es que el diablo es ese mismo hermano que está enfrente, que porque él vino no se siente nada. Es en serio, hermanos, en la vida cristiana se escuchan un montón de pensamientos. Otros dicen, es que pareciera ser como que Dios estaba enojado con la iglesia por tanto pecado que hay en la comunidad. Y se van creando diferentes opiniones en relación a por qué razón a veces la experiencia en la casa de Dios no es mejor cada día. La religiosidad, el fariseísmo, es solo una representación errónea de por qué la experiencia en la casa de Dios, cuando la actitud no es la apropiada, nosotros podemos encontrar
que nuestra experiencia no es grata dentro de la casa de Dios. ¿Por qué sucede esto? Mire, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, ¿saben qué radica? La actitud. En nosotros, en nuestra actitud. No radica en Dios, porque la Biblia enseña que en la casa de Dios es donde ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque la Biblia enseña que Él hizo un pacto con su pueblo a través de Salomón y dijo: cada vez que ustedes clamen, yo inclinaré mi oído y escucharé sus peticiones. Y mire, cuando escuchamos la frase, escucharé sus peticiones, escucharé su clamor, escucharé su oración, generalmente creamos un pensamiento muy curioso. Pensamos que si no sentimos nada, decimos: no, es que es normal, a veces no se siente nada entrar a la iglesia. Yo escucho mucho ese concepto en las personas. Mire, entrar a la iglesia es como entrar a una panadería, perdón la comparación que hago, pero es para el mejor entendimiento tan sencillo. Cuando usted entra a una panadería, ¿a qué huele? ¿Qué pasaría si usted entra a una panadería y no huele a nada? O sea, vamos a repetirlo, ¿verdad? Usted diga: se me antoja un pan, y usted va a la panadería y dice: ah, caray, no huele a pan. Y usted ve los hornos a todo lo que da, y usted ve que se va moviendo ahí, pero usted dice: pero no huele a pan. ¿Qué impresión tendrá de ese lugar? Está bueno el pan. Que posiblemente el pan no ha de ser muy bueno, ya dijeron por allá, ¿verdad? Porque dicen que el aroma es una manera de ¿qué? Es lo que produce el sabor, de atraer. Por eso cuando yo escucho a las personas decir que en la casa de Dios no siempre se siente la presencia de Dios, o no siempre se siente algo, a través de la palabra de Dios y de todos los encuentros que Dios tuvo con su templo, con su casa, con los hombres, con los reyes, con los sacerdotes, y aún en el Nuevo Testamento, yo encuentro a Dios que toda la actitud de un creyente, cuando viene a Él con un corazón correcto y apropiado, tiene una sana y buena experiencia en la casa de Dios. Muchos toman argumentos como el caso de Elías, del profeta, que Elías estaba acostumbrado a ver la acción, el atributo de la acción de Dios, el fuego, el agua, todo lo que daba, y es cierto, y se mostró en aquel enero y le dijo: ¿qué ves? No, pues un bien siervo apacible. Bueno, pues ahí estoy yo. Y muchos toman esa referencia como un punto de pensamiento que a veces no se siente nada. Aún el siervo apacible de la presencia de Dios es suficiente, como oraba el salmista y decía: solamente me basta la sombra de tus alas para poder esperar ahí hasta que pasen los quebrantos. Entonces, ¿qué nos enseña hasta donde vamos abarcando estos 4 puntos de esta parábola? Que la casa de Dios sí representa un lugar en donde la actitud del creyente marca mucho la diferencia, que abre la llave de la experiencia de la comunión con Dios. Así que dice aquí, el fariseo era ese pensamiento religioso común o representativo, pero al final del día erróneo de lo que es la casa de Dios. Ningún creyente que entre a la casa de Dios. Mire, era tan así en el Antiguo Testamento que los hombres de Dios, los sacerdotes, cuando entraban al templo, y eso era una vez al año, fíjese, si había una imperfección o algo fuera de lo que la ley les había establecido de parte de Dios, el hombre moría. ¿Había alguien adentro del templo? Literalmente había alguien ahí que los asesinara, o que los exterminara, o que los desvaneciera, como se puede interpretar. No. Pero lo que sí estaba dentro era la santidad de Dios. Y por lo tanto, aunque no se podía ver, se podía experimentar. Hoy en día, el creyente tiene que cambiar nuevamente el concepto, o reafirmar el concepto, que la casa de Dios sí es un lugar en donde hay una experiencia. Y siempre va a haber 2 puntos de vista. El que sale creyendo que salió bendecido, pero también el que sale verdaderamente escuchado por Dios. Así que esta es la representación errónea del fariseo, que no solamente tiene que ver con una vida de religiosidad, sino también una vida con ligereza, una vida alejada de Dios, una vida del pueblo de Dios, como muchas personas lo hicieron a través de la Biblia. También está la representación de un publicano, y seguimos leyendo aquí. Y dice, el publicano en esta historia no solo representa a una persona que peca, sino también que a través de una oración sincera, que dice, se arrepiente genuinamente. Cuando hablamos de que se arrepiente genuinamente, y búsqueme por favor Proverbios 28:13, estamos hablando
de que cuando hay una conversación entre dos personas, entre un ofendido y un ofensor, por sentido común, uno de los dos tiene que tomar la decisión. ¿De qué? De perdonar. Y en este caso, el publicano representa el ofensor, representa el que sabe que está viviendo una vida incorrecta delante de Dios, pero tiene la actitud de venir a Él y buscar ¿qué? Arrepentimiento. ¿Quién lo tiene, por favor, por ahí? Proverbios. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que cubre su pecado no prosperará. En otras palabras, Dios le pone un freno al hombre y le dice, si tu actitud hacia tu pecado no es arrepentimiento, no vas a avanzar. Oye, no nos faltaría el que diría por ahí, ¿verdad? Pero yo conozco muchas personas que hacen muchas cosas malas y están bien prósperos. Ese tema, hermano mío, no es parte de la clase, pero voy a responder brevemente esa pregunta. No podemos considerar que si una persona hace cosas malas, va a estar ahí Dios castigándolo y desgraciándolo y atormentándolo. Porque la Biblia enseña que el sol sale sobre buenos y malos. ¿Qué significa? Que la misericordia de Dios es amplia para todos. Tampoco significa que si a un cristiano siempre le va bien, escucha lo que voy a decir. Tampoco significa necesariamente a través de este juego de palabras que está haciendo bien todo delante de Dios. Porque muchas de las veces conocemos personas dentro de las iglesias que van en progreso, en progreso, en progreso, en progreso, y uno dice, de seguro usted entre más ora, más Dios lo bendice. Y no necesariamente es así. Muchas de las veces, perdón la expresión que voy a usar, pero trabaja como bestia en el lenguaje mexicano, ¿verdad? De tal manera que hace a un lado a la familia, de tal manera que hace a un lado su relación con Dios, y lógicamente, naturalmente, su esfuerzo de su jornada laboral, ¿qué le va a producir? Le va a producir creces, le va a producir ganancias. ¿Y por qué lo tengo que decir de esa manera? Porque dentro del cristianismo se crea esa confusión. Se crea la confusión de que la persona, si está bien bendecidota, es porque está Dios con él. Es más, vámonos a la Biblia. Cuando Cristo venga y esté en ese diálogo con sus siervos, que generalmente así lo marca Mateo, dice, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice muchas cosas. No te conozco. En otras palabras, era mi palabra la que actuaba, pero tu actitud estaba muy alejada de mí. Entonces, ese concepto, hermano mío, sí es importante que nosotros lo tengamos, porque siempre que escuchemos a una persona en su actitud de estar pide perdón delante de Dios, que no es malo, no es incorrecto, pero sí sobre el mismo pecado continuamente, ahí sí estamos hablando de que la actitud de esa persona no es arrepentimiento. La actitud de esa persona es cargo de conciencia. ¿Por qué será que el hombre batalla mucho para realmente arrepentirse, hermano? Debe su punto de vista. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de actitud. Porque si va para allá, voltea al polo opuesto. ¿Por qué le costará tanto trabajo a las personas arrepentirse? No solo a tener a Jesús como su Salvador, de cualquier cosa. Un pecado, una tentación, un acto de desobediencia. ¿Por qué le costará tantas veces a las personas arrepentirse? Es como el que en un año acumula 5 multas y todas iguales por exceso de velocidad. Porque en realidad no quiere, en su corazón no hay el querer. En su corazón no hay el querer, hay el pagar multas, ¿verdad? Pero no hay el... ¿Por qué? A ver, otro punto de vista, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto trabajo arrepentirse? Porque está muy viciado a hacer lo que quiere hacer y no quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Está muy viciado, está esclavizado. Entonces cuando la gente dice, yo quiero dejar la tomadera, yo quiero dejar la droga, yo ya quiero portarme bien, yo ya quiero enderezarme. Mire, en el consejo, en la consejería pastoral tenemos muchas conversaciones. Nunca damos nombres, ni debemos dar nombres, ni apellidos, ni tampoco indirectas, ni mucho menos. Pero a lo largo de la vida cristiana comprendemos que las personas continuamente, hay muchos de ellos que sí batallan para dejar partes indebidas de su comunión con Dios. Como por ejemplo, ¿verdad? Aquí me detengo en el arrepentimiento. Usted pensó que iba a hablar de la hipocresía, usted en parábola tiene mucho de dónde aportar. Este hombre salió justificado porque en realidad
su actitud era arrepentimiento. Miren, ejemplo, mucho cristianismo tiene problema con la música secular, la música altanera, la música de todo lo que usted y yo pudiéramos decir, ¿verdad? No es sano para su oído, para su alma, para su espíritu. Es que yo quisiera dejarla, pero no puedo. Es que nomás escucho tu tata y se me mueve el talón. La realidad es que te gusta. Y tiene que tomar la decisión para dejar. Es que yo trabajo en un lugar en donde pues, hay mucha tentación y usted puede estar rodeado de leones y no lo van a tocar si su comunión con Dios es buena, como le sucedió a Daniel, ¿verdad? Otro ejemplo típico, claro, de las personas que batallan para arrepentirse. Es que yo quisiera realmente enderezarme, buscar a Dios y hacer las cosas bien y no batallar. Yo quisiera ya portarme bien, pero es que a veces la mujer que tengo, Que no puedo dejarlo. no puedo dejarme. Yo sé, y lo vienen una semana, 2 semanas, y luego batallan y vuelven a caer en su círculo vicioso. El verdadero arrepentimiento trae cambios. Este hombre dice la Biblia que salió justificado. ¿Y qué significa justificado? En otras palabras, salió escuchado por Dios, salió perdonado y salió con la ayuda de Dios. Pero ¿por qué la gente vuelve a caer? Recuerda la pregunta inicial que hice, ¿verdad? ¿Por qué la gente vuelve a caer nuevamente a ese estado de vicio? Por la actitud, hermano. Ven, Lo principal que hizo fue reconocer su pecado. que es lo vamos a ver precisamente la semana que entra en cuestión a ese pensamiento. Yo solo estoy abriendo los puntos de vista, pero sí, este hombre en realidad reconoció. Pero hay que entender esto: reconocer no es suficiente. Reconocer solo es un eslabón de la cadena. Es como cuando usted quiere jalar algo y le falta soga. Y usted intenta jalarlo para pegarlo. Usted dice, si tuviera un cacho de soga de este tamaño, los pegaba. Es cierto. Pero a la falta de ese pedazo, a la falta de esa parte, es que usted no puede completar la tarea. En la comunión con Dios es similar. Podemos tener ciertos eslabones que nos van a llevar a un verdadero arrepentimiento y a una sana comunión con Dios, pero si no los llevamos todos como deben de ser a cabo, lamentablemente nos va a faltar ese pedazo que nos va a impedir avanzar. Y en el arrepentimiento, es cierto, debe de haber perdón, reconocimiento, sinceridad, pero también otro más, hermanos, la actitud. La actitud. Porque la actitud determina la parte, como le decía al inicio, es la llave. Es la llave que hace muchas cosas. ¿Recuerda lo que decía al inicio? Podemos tener la cruceta, podemos tener el gato, podemos tener las fuerzas, pero si nosotros no nos movemos y hacemos el cambio, no sucede nada. Hermano Paz. Pastor, ahorita mencionó lo de la música. Yo tenía ese problema porque yo era el que me gustaba mucho la música Sí. clásica y sobre todo la música de cadete tenía de corridos mucho. Entonces una vez yo Se ve el comercial, pero no se escuchó. bueno, estando yo en un culto, Gracias al otro. lo que pasó que estando yo ahí, yo traía pero bonche de música, todo, completito los discos. Y algo me habló al corazón que tenía que deshacerme de aquello, pero yo estaba tan adaptado a la música porque yo que me decía, pues la música corridos. Y entonces dentro del culto algo me dijo, ve, deshazte de él, traía la troca llena. La hice pedazos todo, porque si yo se lo doy a alguien más, entonces lo que yo no quiero escuchar se lo voy a dejar a alguien más, entonces que sea mi vecino incompleto. Lo que hice es que rompí todos. Y bueno, ya yo estaba tranquilo, ya eso fue un domingo. Cuando el lunes que me levanto para trabajar, prendo la radio y lo primero que me sale es un corrido de lo que más me gustaba. Y ¿cómo está esto? Pero prendí dentro de la troca y yo chequé que no había quedado nada. Y yo lo primero, no, dije, pues ahí mismo me paré también ese pedazo, dije, porque pues la cosa es que uno tiene que tomar una decisión, una actitud para dejar aquello. Entonces, en la actitud hay que arrancarla desde la raíz, ¿verdad? Sí, porque ¿de qué sirve decir, pues yo no me gusta, no quiero dejar esto, pero si tú no tomas una buena actitud de hacerlo, de accionar, entonces nunca vas a hacer nada. Es como el que poda, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando la gente anda podando, hermanos, que voy en el carro entre las casas y la gente se ve así como que hasta como las películas, así con el, ¿cómo se llama? Sí, ese que dijeron ustedes. Y se ve bien padre, ¿verdad? Como en las películas, pero vamos a ser sinceros, si no se arranca de raíz, es cuestión de tiempo para que vuelva a salir. Y hay otros que usted observa que andan así, ¿verdad?
Uno dice, si se comprara la maquinita terminaba más rápido. O con el pico y la pala, ¿verdad? Pico y la pala, pero vamos a ser objetivos. La actitud de hacer las cosas cambia mucho el desarrollo del resultado. De nada, no nos ayuda mucho, es cierto. Yo sé que la comunidad de muchos es pasar con su maquinita, pero la realidad es que si la arrancamos de raíz tenemos altas probabilidades de que ya no vuelvan a salir más. Y no le dan trabajo, hijo hermano Carrito. ¿Quién levantó la mano aquí, hermano Daniel? Un peligro hay en la música cristiana, hermano, que usan la misma tipo de música del mundo. Yo me imagino que despierta pensamientos, despierta la vida pasada de uno, porque hubo un tiempo donde muchos cristianos usaban esa misma música, no las palabras, sino nomás le cambiaban las palabras, pero lleva el mismo paquete, ¿no? sí, porque lo trae uno, lo arrastra uno, bueno, no sé ustedes, pero a mí me arrastra la vida pasada que traía, y eso es lo que está batallando uno para quitarse de esa vida que llevaba uno. Y el cristiano trae esta música y no le pone una atención a la palabra, sino a la música, y empieza uno a vagar. Ahí se me olvida que otra vez. Sí. Bien. Bueno, se dice que la música es un género. Yo he escuchado mucho esa frase. Y yo he escuchado la frase que la música, al final del día debemos de prestar atención a la letra. Es lo que yo he escuchado y ahorita voy a dar cómo es que lo podemos ver a través de la palabra. No es parte de la clase, pero lo podemos responder bien brevemente. La música mueve el alma, la parte emocional del ser humano. Eso es evidente. Es como los niños. Usted al niño le pone música y el niño le va a bailar. ¿No? ¿Por qué? Porque por su perspectiva natural el niño se va a mover. Cuando nosotros crecemos y nosotros maduramos, nosotros estamos conscientes cuál es en realidad la música que nos puede producir un bien y cuál es en realidad la música que nos puede producir un mal. O sea, la que nos puede inclinar a la carnalidad y la que nos puede inclinar a una comunión con Dios. Entonces, todo ese concepto que hoy en día se observa mucho dentro del lenguaje cristiano, vamos a ponerle a la música cristiana esa canción que está pegando, ¿verdad? Como yo recuerdo que se hizo muy famosa la de Luis Fonsi, la de, ¿cómo se llama? Despacito. Esa mera, la de Despacito. Y de repente algunas iglesias cometieron la imprudencia de cambiar la letra. Era bastante obvio que las intenciones y la actitud de ellos era jalar público, jamás era para glorificar a Dios. No podemos glorificar a Dios con la similitud de la adoración a los ídolos paganos. Si lo llevo a la Biblia, es como si se acercara un sacerdote judío, hebreo, israelita, y luego, no sé, pasara por la ciudad de los filisteos, ¿verdad? Y luego que viera ahí cómo adoraban a Dios Dagón, ¿verdad? Ah, qué bien se ve todo eso, ¿verdad? Me lo voy a llevar acá para agradar también a Dios de la misma manera. Yo no figuro como un judío, un sacerdote, un israelita pueda llevar ese mismo concepto pagano a la comunión con Dios, así tajantemente. Cuando a mí me preguntan cómo lo puedo separar, yo siempre me voy a la Biblia. No puede ser posible, no va a ser posible, no es agradable delante de Dios, pero sucede. Lo que nosotros debemos de hacer es aprender a hacer esa separación y a orar por ellos, animarlos a que vuelvan su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque no muestra una actitud de querer realmente hacer las cosas bien. Decía Pablo, ¿verdad? Unos predican por dinero, otros por contienda, otros por vanagloria, pero al final de cuentas el nombre de Dios es glorificado. Pero vamos a ser realistas, aun cuando el nombre de Dios es glorificado, la actitud es la que va a pesar delante de Dios y ahí vamos a ser juzgados conforme a lo que hay en nuestro corazón realmente. Entonces, Betty. Dos puntos que usted dijo de los diferentes cristianos que saben letras. Es verdad, porque para ser un buen cristiano dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Claro. Y de la música, yo no oía música, pero como era una para los horóscopos, lo primero que me sale aquí es el horóscopo. O sea, no, ya no, ¿cómo? Ya no quiere uno, pero sí estamos en el mundo. Estamos expuestos. Sin embargo, de nosotros es la decisión, ¿verdad? De nosotros es la decisión a través de toda esa exposición. Es como lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad, hermanos? Nos dan las recomendaciones, estamos expuestos al momento de salir, es obvio, es lógico, pero de nosotros depende ese distanciamiento, esa prudencia, ese decir sí, no. Hace tiempo me platicó una persona que fue otra persona a visitarla a su casa y dice, con mucha pena y mucha vergüenza, desde la puerta le dije, ¿qué pasó?
Y yo le dije, tan así. Y me dijo, sí, es que yo lo conozco y a él le encanta andar por todos lados. Dije, no, pues entonces ahí sí hay que usar la prudencia. Y tú sabes que esta persona no se detiene y anda exponiendo literalmente su vida, también te va a exponer a ti. Lo digo a manera de ejemplo para que veamos cómo es que debemos de ver la vida cristiana, bajo qué actitud. Entonces dice aquí, ¿qué significa la palabra actitud? Desde la perspectiva de la psicología, puede entenderse de diversas formas. Entre ellas, se le considera como la postura que adopta el cuerpo humano según los diferentes movimientos del ánimo. Como los niños, ¿verdad? Cuando están en gesta. A ver, haz una cara triste. Es una cara triste. Eso le enseñan a los niños. Pero fíjense lo que dice aquí también. Dice, sin embargo, la forma más común de entender aquello que se conoce por actitud es aquella disposición anímica del ser humano expresada de algún modo en particular. Traducirlo al español, ¿verdad? Cómo estamos haciendo las cosas es como realmente marca la diferencia. La palabra hipocresía, hermano mío, ¿sabía usted que era una palabra muy común que se usaba en los tiempos de Jesús? No precisamente por los fariseos, sino porque la palabra hipocresía viene de un derivado que significa actuación. Y la palabra actuación es tener dos maneras de ver la vida, como los de las novelas, ¿verdad? Los de las películas. En la película era Robocop, y luego ya acá en la vida real pues era un señor, ¿verdad? Era porque aprendían a tener dos identidades. En la vida cristiana sucede igual a través de esta definición. Nosotros podemos tener una actitud en donde aparentamos toda una vida buena delante de Dios, pero simplemente es una actuación. Y esa actuación es todo lo que hemos estado hablando, cómo es que la actitud, al pesar Dios el corazón del hombre, realmente determina si tenemos una buena o no una buena experiencia delante de Dios. Así que dice de la siguiente manera, ¿será importante la actitud o la manera en la que nos acercamos a Dios al momento de orar, de adorar, de interceder, de clamar, de asistir, de entrar a la iglesia, de cantar, de servir, de ofrendar, de diezmar, escuchar el sermón, etcétera, etcétera? ¿Será importante la manera en la que lo hacemos, hermano mío? Sí, es importante. No hay que caer en los extremos, ¿verdad? Tampoco vamos a decir todos aquí en el piso porque somos cucarachas y somos lo peor y Dios nos ha perdonado y ya no somos nadie, ¿verdad? Como muchas de las veces así se interpreta dentro de muchos cristianismos. No, la Biblia determina que nosotros somos especiales para Dios, somos sus hijos. Él escucha nuestra oración y si pecamos delante de Él, tenemos que venir con valentía y decir, ¿sabes qué, Señor? He pecado. No crear una historia, ya no voy a la iglesia porque soy un pecador. No como muchas personas les sucede, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Pues que ya que voy, si voy me la van a regar. ¿Quién ha escuchado esa frase? Se quema la iglesia, ¿verdad? Al final del día, aquí vemos en realidad que hay una actitud farisea dentro de la congregación, puede existir ese pensamiento. ¿Por qué yo hago la pregunta en todos esos aspectos? Porque esos aspectos fueron los que determinaron realmente un hombre no solo de pensamiento y de lenguaje, sino también de acciones para poder salir justificado delante de la casa de Dios. El hecho de que este fariseo, bien vestido, bien portado, haber pagado todo lo que debía de pagar, mostrar su generosidad a través de una ofrenda, vivir de acuerdo a las normas, ayunar ciertos días de la semana, era el candidato perfecto para ser justificado. Lo era, hermano mío. Pero Dios no solo ve la actitud exterior de una persona, Dios también ve la actitud interior de una persona. Esa actitud interior de una persona, junto con la actitud exterior de una persona, hace una persona de una sola pieza. Y esa persona de una sola pieza es la que tiene una actitud correcta delante de Dios. Y luego sigue leyendo la siguiente pregunta. ¿Será importante la manera en la que vivimos la vida cristiana, hermano mío? Sí. Amén. Obviamente me refiero a la actitud. ¿La actitud contará mucho en la vida cristiana? Claro. Mire, hasta aquí yo tenía la intención de continuar con la otra parte. Me faltaron unas partes también que pues, las considero muy importantes en el tiempo. Pero mi intención es que podamos visualizar de una manera profunda, hermano mío, que se llegue al entendimiento del corazón. Yo debo de pensar cómo estoy entrando a la iglesia. Debo de pensar y debo de actuar qué estoy haciendo en la iglesia.
aunque muchas personas en su ignorancia, en su falta de doctrina, en su falta de conocimiento de la palabra de Dios, pueden entrar como si fuera 4 paredes y como si aquí estuvieran un montón de personas reunidas, como generalmente nos titulan. Si se pudiera pensar de esa manera, en la ignorancia de ellos es muy comprensible delante de Dios. No tienen el velo descubierto, no tienen la experiencia de la comunión con Dios. Pero cuando Jesús estaba hablando esta parábola, se estaba acercando a discípulos que le seguían, se estaba acercando a fariseos que conocían la ley y se estaba acercando a todos aquellos que realmente querían aprender la verdadera, el lenguaje correcto de la comunión con Dios. En otras palabras, esta enseñanza es más fundamental, es más principal para la iglesia que para cualquier persona que nos pueda visitar. Y finalizo con esto. Si mi experiencia en la casa de Dios creció, es por mi actitud. Si mi experiencia en la casa de Dios es como entrar a cualquier otro lugar, cuidado, alerta, preocúpese. ¿Por qué? Porque eso significa que hemos perdido el enfoque de lo que realmente representa la casa de Dios. Ahorita sigue estando esa disputa, ¿verdad? Si abren o no abren en toda la nación. Algunos estados lo hicieron, otros todavía tienen esa abstención. Pero las iglesias cristianas no somos un grupo de personas que nos congregamos solamente para hablar acerca de Dios. Es que hay una experiencia al entrar a la casa de Dios. Y esa experiencia es lo que determina la vida sobrenatural de la comunión con Dios. Por esa razón es que la actitud cuenta mucho. Así que yo hasta aquí me quedo. Básicamente nomás hablé de la introducción en la pura clase, apenas estaba a punto de entrar en los puntos que nos iban a ayudar más, pero qué bueno que pudimos hablar esto porque va a ser sano para nuestra vida espiritual. ¿Qué le parece si se pone de pie y damos gracias a Dios en esta mañana?